Hola, ¿qué tal están? Nuevamente Raquel Alejandra González Coronado presentando el plan de clase número 6 de 30. En la parte informativa, como ustedes ya saben, nombre de los docentes, el grado primero básico, área, ciencias sociales, formación ciudadana e interculturalidad, el periodo de 7 a 7:45, fecha lunes 7 de septiembre. Nuestra competencia es la misma durante toda la unidad y esta vez el indicador de logro sigue siendo el numeral 4.1. Determina las leyes nacionales e internacionales que prescriben los derechos de los pueblos de Guatemala. Contenidos: convenios, convenciones y tratados internacionales de derechos fundamentales ratificados por Guatemala. En las actividades de aprendizaje tenemos la observación con observa con atención presentación de PowerPoint, comenta video, participa en ruleta interactiva virtual, opinando con sus propias ideas, la definición con el tema. Y por último, resuelve estudio de casos en grupo. En recursos, materiales audiovisuales, contamos con dispositivo digital, presentación en PowerPoint, video, ruleta interactiva, hoja de estudio de casos. Y en humanos, docente y estudiantes. En evaluación, la función formativa de tipo cualitativa, la técnica de observación, el instrumento rúbrica con un punteo de 2 puntos. En las observaciones, para adjuntar el portafolio ciudadano virtual en Classroom, subir la hoja de trabajo con el estudio de casos. Observamos entonces nuestra hoja de contenido, convenios, convenciones y tratados internacionales de derechos fundamentales ratificados por Guatemala. Esta es nuestra hoja de contenido. Aquí están los protocolos, las convenciones, las fechas. Pasamos a lo que es los recursos didácticos, dispositivo digital, presentación en PowerPoint, el video, nuestra ruleta interactiva y la hoja de estudio de casos. Vemos ahora entonces nuestra hoja de actividades, siempre con la identificación del caso, primero básico, nombre del alumno, la fecha, actividad número 6 de 30, el tema y las instrucciones claras. En grupos de 3 integrantes, lean y compartan en sus grupos de trabajo de WhatsApp las posibles soluciones basadas en los convenios y tratados internacionales de derechos. Puedes visitar el link y aquí tenemos un observatorio, ¿verdad? Luego suban a Classroom como parte de su portafolio. Vamos a indagar en los únicos 2 casos que le presentamos a los alumnos. El primero, desaparición de hermanos Ledesma. Tema, Derecho a la Vida, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Joaquín y Rafael Ledesma eran hermanos y desaparecieron luego de una manifestación pública violenta donde se oponían, junto con un fuerte sector de la sociedad civil, a la construcción de un proyecto transfronterizo para controlar el flujo migratorio entre los países de Honduras y Estados Unidos. Dicha manifestación fue espontánea y no se había tramitado ningún tipo de permiso por parte de los organizadores. Estamos acá exponiéndole un caso a los alumnos, un tanto de la vida real. Creo que en las noticias nosotros hemos escuchado, nuestros alumnos también han escuchado, han visualizado que personas provenientes de Honduras pues, se acercan a Estados Unidos con la idea de poder obtener el sueño americano. Y por último, un caso número 2 sobre la tortura psicológica. El tema, debido proceso y tortura psicológica, derecho a la integridad personal. Ricardo Arriola cometió un delito de asalto y está siendo interrogado por la policía administrativa dentro del plazo de ley. Todavía no ha sido puesto a la orden del juez competente porque no hay pruebas suficientes para ello. Aunque los policías que lo están entrevistando están seguros de que su cliente era parte de la banda de asaltantes. Arriola está tranquilo porque sabe que no hay pruebas ni indicios suficientes para iniciarle una causa penal. Arriola incluso empieza a bromear con los investigadores y los reta a que le demuestren su responsabilidad. En este momento, Arriola observa que del lado de la ventana pasa su esposa y sus 2 hijas, las cuales fueron llamadas por los investigadores para que lo fueran a recoger. Sin embargo, la intención era otra, utilizarlas como mecanismo de coacción psicológica. Y así
va desarrollándose un poquito más este caso. Como pueden ver, es muy llamativo. Y también ponemos a que nuestros alumnos lo resuelvan en base a los tratados y convenios que nosotros pues hablamos con anterioridad. ¿Cómo vamos a evaluar la hoja de estudio de casos? Con una rúbrica. En este caso, aquí está la identificación, el grado, el tema, nombre de los alumnos, ¿verdad? Porque es en grupo de 3. Y aquí está nuestra rúbrica. Marqué con una X el aspecto que respetaron los alumnos al analizar y responder el estudio de casos, valor 2 puntos. Entonces acá tenemos 6 aspectos, como pueden observar, con 3 literales, 1, 2, 3. Y entonces el total de 6 dividido 3. Y ese va a ser el punteo. Al finalizar nuestra grafía, visualizamos entonces nuevamente nuestra casilla de las actividades de aprendizaje. La primera es la presentación en PowerPoint. Les voy a mostrar. Es una presentación muy dinámica en donde hablamos y enmarcamos realmente todo lo que corresponde a derechos y convenios y tratados. ¿Cuáles son las expectativas de este tema, de esta clase? Pues adquirir nuevos conocimientos, aclarar dudas y qué quieren aportar nuestros alumnos. Es importante que tengamos un espacio para poderlos escuchar. Luego acá está marcos legales nacionales, internacionales, los instrumentos nacionales también, leyes que amparan y protegen a la mujer como a los niños, a la sociedad, ley contra el femicidio y ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, siempre con el cuidado debido y informarles a nuestros alumnos. En este espacio de dudas o consultas, pues escucharlos, ¿verdad? Regresamos a nuestro plan y vamos a ver la actividad 2, que es comenta el video. Entonces yo ya lo tengo acá y por cuestiones de tiempo solo escucharemos unos segundos. Como decíamos, en el Sistema Universal de Protección de los Derechos existen tratados internacionales, que es el derecho originario, y existen otras fuentes y otras normas del derecho, que es el derecho derivado. Esta es una primera clasificación que nos permite entender el Sistema Universal de Derechos Humanos, pero hay una segunda a la que ya hacíamos referencia. Decíamos que hay una serie de tratados que se refieren a todo tipo de derechos. Ok, nuestro video dura 3 minutos con 35 segundos. Realmente la información que contiene es muy buena, aporta bastante, es muy analítico y sintético todo lo que el expositor pues nos platica, ¿verdad? Luego tenemos actividad 3, participa en ruleta interactiva, es algo muy bonito, les muestro. Entonces acá tenemos nuestra ruleta, nos vamos a la presentación y nuestro tema son convenios y convenciones y tratados internacionales de derechos fundamentales ratificados por Guatemala. Aquí tenemos 5 posibles. Entonces, por ejemplo, si la ruleta, lo vamos a ir haciendo como que, a ver, las claves de, por ejemplo, las claves pares. Convención sobre los derechos del niño. A ver, Rodrigo Girón. ¿Verdad? Entonces, la idea es que como docente yo voy a pulsar nuestra ruleta, esta gira, y entonces Rodrigo me dice, stop. Y entonces ahora le tocó Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces él debe de aportar una idea a lo que escuchó del tema. Si no tiene algún argumento, alguna idea, porque pues no está seguro, entonces comentamos, se le apoya y otro compañero también puede dar su aporte. Y nuevamente, y así con los alumnos que deseen participar. Entonces les muestro una vez más mi ruleta. Aquí le atiné el objeto de esta ley, ¿verdad? Ok. Regreso nuevamente. Y por último, la resolución de estudio de casos. Creo que esto ha sido todo.